Mi nombre es Ana María, y aunque hoy estoy en paz, no siempre fue así. Cuando todo comenzó, yo era como muchos cristianos. Iba a la iglesia, cantaba en el coro, oraba por las noches antes de dormir y decía que confiaba en Dios. Pero la verdad, mi fe nunca había sido probada en el fuego. Era un martes lluvioso cuando llegué al hospital. El olor a desinfectante me mareaba, el piso blanco, el murmullo de los enfermeros caminando, el tic-tac del reloj en la pared, todo se sentía frío. Mientras esperaba, recordé que esa semana había estado cansada, con mareos, y que me salieron moretones sin razón. Pensé que era anemia. Cuando el doctor entró, con una carpeta gruesa en mano, pude ver en su rostro que algo no estaba bien. Se sentó frente a mí, respiró profundo y dijo: Ana, encontramos algo en tus análisis. Hay unas células que no deberían estar allí, creemos que es leucemia. En ese momento, mi mundo se detuvo. El latido de mi corazón se hizo fuerte en mis oídos, mi garganta se cerró, y las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. ¿Leucemia? ¿Cáncer en la sangre? Tenía 34 años, apenas estaba construyendo mi vida, mis sueños, y ahora sentía que todo se desmoronaba. No recuerdo mucho de lo que dijo después. Salí del consultorio como un fantasma, con el papel de los estudios en mis manos, mientras afuera seguía lloviendo, golpeando los techos de zinc, mientras la gente seguía caminando con sus paraguas, sin saber que mi mundo se había detenido. Esa noche, llegué a mi casa, me encerré en mi habitación y grité, lloré y golpeé mi almohada. Recuerdo que me arrodillé y le dije a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Te sirvo, te busco, te alabo, y ahora me das esta cruz tan pesada que no puedo cargar. No hubo una voz audible. No hubo un ángel que se me apareciera. Solo había silencio. Un silencio que me dolía más que el diagnóstico. Esa noche no dormí. Veía el techo mientras mi mente repetía cáncer una y otra vez, imaginando mi funeral, imaginando a mi madre llorando, imaginando los bancos de mi iglesia con un lazo negro por mí. Todo era oscuridad, pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, algo sucedió. Sentí un calor en mi pecho, un pequeño susurro en mi mente, tan suave como el roce del viento. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41 horas y 10 minutos. En ese momento, aunque mis lágrimas seguían cayendo, sentí que no estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino de estudios, agujas, análisis, palabras médicas que no entendía, y la palabra quimioterapia comenzó a ser parte de mi vocabulario. Tenía miedo, muchísimo miedo, pero me aferré a esa palabra que Dios me dio esa madrugada. Los hermanos de la iglesia se enteraron y comenzaron a orar por mí. Unos ayunaban, otros me mandaban mensajes de aliento. Mi mamá se quedaba conmigo cada noche, sosteniendo mi mano mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, tratando de ser fuerte, pero yo sabía que ella estaba rota por dentro. La primera quimioterapia fue brutal. Sentí que el veneno entraba por mis venas, un ardor, un cansancio que me dejaba sin fuerzas para levantarme de la cama. Los vómitos comenzaron, mi cabello empezó a caerse en mechones, y cada mañana al verme en el espejo me preguntaba: ¿quién eres? ¿Dónde quedó la mujer llena de sueños? Una noche, después de un día de vómitos y fiebre, me miré al espejo y comencé a llorar. Sentí que no podía más. Tomé mi Biblia con manos temblorosas y la abrí sin mirar.
Mis ojos cayeron en Salmo 34 horas y 18 minutos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Fue como si Dios me hablara directamente. En ese momento, levanté mis manos, entre lágrimas, y dije: Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque no pueda con esto, aquí estoy. Sosténme, porque sola no puedo. Comencé a escribir en un cuaderno cada pequeño milagro del día: un día sin fiebre, un abrazo de mi madre, un mensaje de ánimo, un vaso de agua fría que calmaba mi garganta, un canto de alabanza que me hacía llorar. Descubrí que la gratitud es un arma poderosa en medio del dolor. Cada día, aunque el dolor seguía, encontraba algo para agradecer. Y así comencé a sobrevivir un día a la vez. Después de la primera quimioterapia, mi cuerpo comenzó a cambiar drásticamente. Recuerdo cada mañana frente al espejo, viendo cómo mi cabello se caía en mechones, hasta que un día ya no aguanté más y le pedí a mi madre que me rapara. Mientras pasaba la máquina por mi cabeza, veía cada mechón de cabello cayendo al suelo como hojas secas, y con cada mechón sentía que mi identidad, mi fuerza, mis sueños, se iban con ellos. Lloré. Lloré con un llanto profundo, de esos que salen del alma y hacen arder el pecho. Mi madre, con lágrimas en sus ojos, me abrazó tan fuerte que pensé que se me partirían los huesos, y me dijo: Ana, tú eres hermosa. No importa el cabello, tú sigues siendo mi niña y sigues siendo hija de Dios. Esa noche, no podía dormir. Me acosté en mi cama con mi cabeza recién rapada, sintiendo el frío en mi cuero cabelludo, escuchando el sonido del reloj marcando los segundos. De repente, comencé a pensar en mi propia muerte. Imaginé mi funeral, las flores, los cantos, las lágrimas. Imaginé a mi madre, a mis hermanos de la iglesia, a mis amigos, todos vestidos de negro. Fue allí donde el miedo se apoderó de mí. Me senté en la cama y comencé a llorar, temblando, con mi cuerpo débil. Grité en silencio: Señor, no quiero morir, por favor, no quiero dejar a mi madre sola, no quiero dejar esta tierra todavía, tengo miedo. En medio de mi llanto, sentí un calor en mi cuarto, una presencia tan real que me hizo temblar aún más. Cerré mis ojos y en mi mente apareció la imagen de Jesús, con sus manos extendidas, mirándome con amor. Escuché en mi corazón sus palabras: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Salmo 23:4. En ese momento, sentí una paz tan sobrenatural que me quedé dormida con lágrimas aún en mis mejillas. Los días de quimioterapia eran una prueba de fuego. Llegar al hospital y oler ese olor a desinfectante me daba náuseas incluso antes de comenzar. Ver a otros pacientes con sus rostros pálidos, sus cuerpos delgados, algunos con miradas llenas de esperanza, otros con miradas vacías, me hacía entender que no estaba sola en mi dolor. Había una señora llamada Doña Rosa, que siempre se sentaba cerca de mí. Tenía 68 años, con un cáncer en estado avanzado, pero siempre llevaba una sonrisa. Un día, mientras ambas recibíamos la quimioterapia, me miró y me dijo: Ana, cuando sientas que no puedes más, alaba a Dios. Yo también tengo miedo, pero cada vez que siento dolor, digo: gracias, Señor, porque estoy viva. Eso confunde al enemigo. Esa frase se me quedó grabada. Hubo una noche en que la fiebre me subió tanto que comencé a delirar. Mi madre me llevaba paños de agua fría mientras yo temblaba de escalofríos. Recuerdo que en medio del delirio,
vi a un hombre de blanco entrar en mi habitación. Se sentó al borde de mi cama y me tomó la mano. No podía ver su rostro claramente, pero sentí un amor indescriptible, una paz que me envolvía. Me dijo: no temas, Ana. Yo estoy aquí. No es tu tiempo aún. Cuando desperté, mi madre estaba a mi lado, sosteniendo mi mano y llorando. Me dijo que estuve llamando a Jesús mientras deliraba. Supe que Él había estado allí. Durante esos meses de enfermedad, tuve sueños profundos. En uno de ellos, me vi en un camino oscuro, llena de cadenas, caminando con dificultad. A cada paso, sentía que me ahogaba, que el miedo me comía viva. De pronto, escuché un canto, una alabanza que se elevaba en la oscuridad. Miré y vi una luz brillante que venía hacia mí, y de la luz salió Jesús, con un manto blanco y una sonrisa llena de compasión. Extendió su mano y me dijo: Ana, camina conmigo. Cuando tomé su mano, las cadenas se rompieron, y la oscuridad se convirtió en un campo lleno de flores y luz. El aire era puro, y sentí que podía respirar nuevamente. Jesús me miró y me dijo: yo estoy sanando tu alma antes de sanar tu cuerpo. Desperté con lágrimas de gozo, sabiendo que Dios estaba trabajando en mí, en mi espíritu, en mi corazón, preparándome para un propósito mayor. Lo más difícil durante mi enfermedad no fueron las agujas, ni el dolor físico, ni la caída del cabello. Lo más duro fue la batalla en mi mente. Cada noche, el enemigo susurraba: no vas a sanar. Vas a morir. Dios no te escucha. Mira cómo sufres. Eran pensamientos que me robaban la paz y la esperanza. Pero cada vez que venía ese pensamiento, yo comenzaba a orar en voz alta, aunque fuera con voz débil. En el nombre de Jesús, reprendo todo pensamiento de muerte y de desesperanza. Soy hija de Dios, y en sus manos está mi vida. Comencé a escuchar alabanzas durante el día, incluso cuando me sentía débil. Cada palabra de alabanza era como un bálsamo en mi alma. Había una canción que me fortalecía. Decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová. Cada vez que la escuchaba, sentía que mi espíritu se fortalecía. A pesar de la enfermedad, Dios me mostró su amor en detalles diarios. Un día sin náuseas, aunque sea uno, era un milagro. Un hermano de la iglesia tocando la puerta con una compra de víveres. Una palabra de aliento que llegaba justo cuando estaba a punto de rendirme. Una noche de sueño profundo después de días de insomnio. Ver el amanecer y recordar que estaba viva un día más. Dios me enseñó a agradecer incluso por los detalles que antes daba por sentado. Después de varios ciclos de quimioterapia, me hicieron un estudio para ver cómo iba mi tratamiento. El doctor, con cara de sorpresa, miró los resultados y me dijo: Ana, el tumor ha reducido su tamaño considerablemente. Esto no es común en muchos casos, pero en el tuyo, estamos viendo una recuperación rápida. Yo sonreí en mi corazón, dije: gracias, Jesús. Supe que no era solo el tratamiento, sino la mano de Dios obrando en mí. Querido lector, querida lectora, en el valle de sombra de muerte, aprendí que Dios está más cerca de lo que pensamos. Cuando crees que no puedes más, cuando el dolor y el miedo te consumen, clama a Él, porque Él está allí, sosteniendo tu mano. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Yo no sé cuál es tu valle, cuál es tu enfermedad o tu dolor, pero sé que Dios puede fortalecerte en medio de tu proceso. Puede que no entiendas por qué estás pasando por lo que pasas,
pero confía en que Dios tiene un propósito, incluso en medio del dolor. Después de cada quimioterapia, mi cuerpo quedaba tan débil que apenas podía sostener una cuchara para tomar sopa. Mis huesos dolían como si se quebraran desde adentro, y mis manos temblaban al intentar cepillarme los dientes. Me quedaba horas en cama, mirando el techo, preguntándome, ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar este dolor? Un día, mientras el sol se filtraba por la ventana, tomé fuerzas para sentarme con mi Biblia en las manos. Se me caían lágrimas sin darme cuenta mientras leía. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Lo repetí en voz alta, con mi voz ronca. Señor, aquí estoy, cansada, sin fuerzas. Dame descanso. Fue en ese instante que sentí una brisa en mi cuarto, un susurro suave, una paz que llenó mi interior, aunque el dolor seguía allí. Comprendí que Dios no siempre quita el dolor de inmediato, pero sí nos da su presencia para atravesarlo. La sala de quimioterapia se convirtió en mi segunda casa. Allí conocí a muchas personas que, como yo, estaban luchando su propia batalla. David, un joven de 19 años con linfoma, quien siempre llegaba con un cuaderno de dibujo y dibujaba paisajes de esperanza mientras recibía su quimio. Carmen, una mujer de 42 años con cáncer de seno, madre de 3 hijos, que siempre llevaba su Biblia y leía en voz alta para los demás mientras esperaba. Don Luis, un señor de 65 años con cáncer de próstata, quien siempre decía, Dios es bueno, aunque duela, mientras saludaba con una sonrisa a todos. Un día, mientras esperaba mi turno, Carmen se sentó a mi lado y me tomó la mano. Me dijo, Ana, Dios me mostró en un sueño que tú ibas a testificar de su poder. Él no te ha abandonado. No pude evitar llorar. En ese momento, comprendí que incluso en un lugar de dolor, Dios estaba usando mi vida para tocar a otros. Hubo una noche particularmente difícil. La fiebre me subió a 40 grados centígrados, los escalofríos eran tan fuertes que mis dientes castañeteaban, y mi madre me cubría con frazadas mientras oraba al lado mío. Me sentía tan débil que pensé, este es el final. Recuerdo que miré al techo y susurré, Señor, si hoy es mi último día, llévame contigo. Pero si aún tengo propósito aquí, por favor, ayúdame. Cerré los ojos, y en ese instante, vi una luz brillante y sentí una mano cálida sobre mi frente. Una voz suave me dijo, no es tu tiempo aún, Ana. Te sanaré poco a poco, y tu historia tocará a muchos. Me desperté con la fiebre bajando lentamente. Mi madre me miró y dijo, Ana, mientras dormías, sonreíste y dijiste, gracias, Jesús. Durante este proceso, Dios comenzó a mostrarme que había heridas en mi corazón que necesitaban sanidad. Recordé a mi padre, quien nos había abandonado cuando yo tenía 12 años. Durante años guardé rencor en mi corazón, diciendo que lo había perdonado, pero cada vez que pensaba en él, sentía un nudo en la garganta. Una madrugada, mientras oraba, sentí que el Espíritu Santo me decía, Ana, no puedo sanar completamente tu cuerpo hasta que no dejes ir este dolor. Lloré esa noche como una niña. Levanté mis manos y dije, Señor, perdono a mi padre. Lo bendigo y lo dejo en tus manos. Sentí un peso enorme levantarse de mi pecho. Era como si pudiera respirar de nuevo. Ese día entendí que la sanidad del alma es tan importante como la del cuerpo. Los pequeños milagros que confirmaban que Dios estaba allí. Una noche, mientras oraba, sentí el olor de flores en mi cuarto, aunque no había ninguna.
Supe que era el Espíritu Santo trayendo su presencia. Un hermano de la iglesia llegó un día con una bolsa de frutas cuando no teníamos que comer. Una persona que no conocía me envió un mensaje diciendo, no sé por qué, pero Dios me dijo que orara por ti. Una madrugada, mientras lloraba, puse alabanzas y sentí como si alguien me abrazara y me dijera, no estás sola. Estos detalles me mostraron que Dios cuida incluso los pequeños detalles en medio de nuestra tormenta. Después de varios meses de tratamiento, llegó el día de un nuevo estudio para ver cómo estaba mi cuerpo. Entré al consultorio temblando, con mi madre a mi lado, orando en silencio. El doctor revisó los papeles, miró la pantalla, frunció el ceño y volvió a mirar los papeles. Me miró y dijo, Ana, no entiendo cómo explicar esto, pero el tumor ha desaparecido casi por completo. Los valores de tu sangre están normalizando. Esto es increíble. Yo sonreí, con lágrimas en los ojos, y dije, yo sé cómo explicarlo, Jesús me está sanando. El doctor sonrió con respeto y dijo, sea lo que sea, sigue creyendo, porque esto es un milagro. Salí de ese consultorio con mi madre abrazándome, las dos llorando, y alzando nuestras manos al cielo diciendo, gracias, Jesús. Querido hermano, querida hermana, si estás atravesando por un valle de dolor, quiero decirte con todo mi corazón que no estás solo. Dios está allí, incluso cuando no lo sientes. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Tu dolor no es en vano. Dios lo está usando para preparar tu carácter, para enseñarte a depender de Él y para que seas testimonio de su poder y amor. No pierdas la fe, no te rindas, y recuerda que la última palabra la tiene Dios, no el diagnóstico. Cuando escribo esto, aún sigo en mi proceso, pero cada día me levanto con gratitud y digo, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias porque estás conmigo, y mientras haya aliento en mí, testificaré que Dios sigue obrando milagros, incluso en medio del dolor. Después de recibir aquel reporte médico donde el doctor me dijo que mi tumor se había reducido casi por completo, salí del hospital con una mezcla de emociones, alegría, alivio, pero también temor de lo que vendría después. Por primera vez en meses, respiré profundamente el aire fresco al salir y miré el cielo azul. Sentí el sol en mi rostro, y en ese instante las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras le decía al Señor, gracias, Jesús, por este regalo de vida. Te la entrego a ti. Una tarde, mientras caminaba despacio por el parque, aún débil pero con gratitud en mi corazón, comencé a orar. Señor, me has sanado, me has levantado de la cama de enfermedad, me diste un nuevo comienzo. ¿Qué quieres que haga con esta vida que me has regalado? En mi corazón escuché la voz suave del Espíritu Santo diciendo, habla. Cuenta lo que he hecho contigo. Comprendí que mi sanidad no era solo para mí, sino para glorificar a Dios y para dar esperanza a otros que están pasando por su propio valle de dolor. Volver a mi iglesia después de meses de tratamiento fue una experiencia inolvidable. Al entrar, vi las caras de mis hermanos llenas de asombro y alegría. Muchos se levantaron y comenzaron a aplaudir mientras caminaba con mi pañuelo en la cabeza, aún sin cabello, pero con una sonrisa que no podía ocultar. El pastor me invitó al frente y me dio el micrófono. Con la voz quebrada, dije, hermanos, el Dios que servimos es real. Él sigue sanando, sigue obrando milagros. No les voy a mentir, hubo noches donde pensé que no saldría de esta, noches donde le grité a Dios, donde le pregunté, ¿por qué? Pero ahora puedo decirles que cada lágrima, cada dolor, cada noche de fiebre,
no fue en vano. Él estuvo conmigo en cada momento, y hoy estoy aquí, viva, para decirles que no se rindan. Ese día, mientras hablaba, muchas personas comenzaron a llorar. Otras se acercaron a decirme que tenían familiares enfermos y que mi testimonio les daba esperanza. Una cosa que aprendí durante mi enfermedad es que Dios no solo sana el cuerpo, sino también el alma. Antes de enfermarme, vivía tan ocupada que no valoraba las cosas pequeñas: un abrazo, un vaso de agua, un rayo de sol, una oración. Vivía preocupada por mi futuro, por mis sueños, por las opiniones de los demás. Durante mi enfermedad, aprendí a depender de Dios en cada respiración. Aprendí a soltar el control y dejar que Él guiara mis pasos. Aprendí a perdonar, a amar y a ser agradecida. Mi sanidad física fue un milagro, pero mi sanidad espiritual fue un regalo aún más grande. Dios puso en mi corazón que comenzara a visitar hospitales para orar por enfermos. Al principio me daba temor entrar a esas habitaciones llenas de dolor, pero el Señor me dio valentía. Recuerdo a Marta, una joven madre con cáncer, con lágrimas en los ojos, quien me tomó la mano y me dijo: Ana, yo no tengo fuerzas para orar. ¿Puedes orar por mí? Tomé su mano y oré con ella, contándole que Dios me había levantado de una cama de enfermedad y que podía hacer lo mismo con ella. Mientras oraba, ella comenzó a llorar y dijo: siento un calor en mi pecho. Siento paz. Días después, me envió un mensaje diciendo que sus exámenes habían mejorado y que había comenzado a creer que Dios tenía un plan para ella. Así entendí que mi dolor se convirtió en un puente para sanar y fortalecer a otros. Lo que aprendí de Dios en el valle: Dios es fiel, incluso cuando no entendemos su plan. El dolor no significa que Dios te ha abandonado. A veces es en el dolor donde más cerca está. No podemos aferrarnos al control, debemos aprender a soltar y confiar. La oración es poderosa, incluso cuando es débil y entre lágrimas. Dios escucha cada susurro. El agradecimiento transforma el dolor en esperanza. Dios tiene un propósito en cada temporada, incluso en las más oscuras. Si estás escuchando esto y estás luchando contra una enfermedad o una prueba dolorosa, quiero que sepas: Dios te ama, incluso si no sientes su presencia ahora. Tus lágrimas no son en vano, Él las recoge una por una. Tu dolor puede convertirse en testimonio de la gloria de Dios. No dejes que el enemigo te convenza de que no hay esperanza, porque en Cristo siempre hay esperanza. No estás solo, Dios está contigo en cada respiración. Te animo a que, aun con voz débil, digas: Señor, ayúdame. Te entrego mi enfermedad, mi dolor, mis miedos. Creo en ti, mi llamado a ti. Entrégale tu vida a Jesús. Tal vez conoces de Dios, pero aún no le has entregado tu vida completamente. Hoy es el momento. La enfermedad me enseñó que sin Dios, la vida es frágil y vacía, pero con Él, incluso en el dolor, hay paz. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida. Te entrego mi enfermedad, mis temores y mis sueños. Ven a mi corazón y dame una nueva vida. Sana mi cuerpo, pero sobre todo, sana mi alma. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Hoy, mientras escribo estas palabras, aún tengo cicatrices en mi cuerpo, pero cada cicatriz me recuerda que Dios me sostuvo. No sé qué traerá el mañana, pero sí sé quién tiene mi mañana en sus manos. Y mientras viva, proclamaré que Jesús es mi sanador, mi refugio, mi fuerza y mi paz. Querido amigo, querida amiga, tu vida tiene propósito. No te rindas.
Dios te ama y te sostendrá, como me sostuvo a mí.